Ponte verga por donde llegues, tú, morena. No traiciones a los Zetas, pendejo. Esto te pasa por haberle traicionado a los Zetas. Después de la letra no hay nada, ¿sabes, güey? Nada, de los pies, que sufra, güey. Traicionar a los Zetas es uno de los peores errores que cualquiera puede cometer. A menos que estés dispuesto a sufrir el dolor infinito de un desmembramiento o a que tus familiares reciban el video de tu ejecución, no te recomendamos que hagas enfadar a los salvajes criminales de este cártel. Esta agrupación criminal está dispuesta a ejercer la violencia tanto sobre las autoridades y rivales narco, así como sobre los que osen traicionar a la familia Zeta. Sin embargo, lo que más indigna y genera escalofríos en la población y en quienes tienen que protegerlos son las víctimas involuntarias, sobre todo cuando son mujeres o niños. En el video de hoy vamos a revisar casos de extrema violencia en los que los Zetas no solamente estuvieron involucrados, sino que orgullosamente se atribuyeron los crímenes para infundir el miedo en la comunidad y en las fuerzas de seguridad. También compartiremos con ustedes los aterradores castigos que sufren quienes incumplen el espantoso honor de ser un narco Zeta. Prepárense para una edición especialmente repulsiva y violenta de Militarmente. Comencemos. Primero conozcamos un poco el surgimiento de esta agrupación tan salvaje y particular. La historia de los Zetas es ampliamente conocida en México y se los considera uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios que se hayan conocido nunca. Los Zetas comenzaron como un grupo conformado por desertores de las fuerzas especiales al servicio del Cártel del Golfo, oficiando de brazo armado de este grupo, haciendo que se convierta en uno de los más poderosos y temidos cárteles de México. La información oficial señala que en 1997 un teniente desertor del ejército de nombre Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar a militares de élite para el Cártel del Golfo que encabezaban Juan García Abrego y Osiel Cárdenas Guillén. Reportes oficiales, investigaciones periodísticas y académicas reportaron que en su formación original participaron 14 exmilitares, a quienes llamaron el Grupo de los 14 o los Zetas Primera Generación, que luego se comprobaría que se amplió a 31 miembros. Progresivamente se fueron sumando más elementos hasta llegar a 67 oficiales activos, que en vez de defender a su pueblo, colaboraban con estos violentos grupos criminales. En 2003, la Procuraduría General de la República tenía identificados a los 31 integrantes fundadores, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados rasos. Estamos hablando de una superfuerza táctica de élite que se dedicaba a realizar el trabajo sucio de los líderes del narcotráfico mexicano. Sin embargo, con el correr del tiempo, estos exoficiales se dieron cuenta que podían conformar su propia organización delictiva y decidieron empezar a trabajar por su cuenta, obviamente generando enfrentamientos entre bandas y guerras narco que le costaron la vida a cientos de personas. Una vez ya asentados, el cártel de los Zetas empezó a diversificar inteligentemente su negocio, sin ningún tipo de escrúpulos. A medida que pasaba el tiempo, además de dedicarse al tráfico de narcóticos, también empezaron a incursionar en el contrabando, en la prostitución, en la trata de blancas y en el tráfico de indocumentados como mano de obra barata. Su líder, Treviño Morales, conocido como el Z40, no solamente era un narco despiadado, sino que además no tenía ningún tipo de reparo con cualquier negocio oscuro. Su hambre de poder tampoco parecía tener límites. Tal es así que no dudó en expandir su poder territorial y de influencias a las Fuerzas Armadas y a la policía, así como a distintos estratos gubernamentales. Necesitaba contar con esos recursos para manejar a su antojo su perversa y amenazadora operación. El cártel aplicó una táctica de propagación de terror civil. A mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios.
Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como la decapitación, el desmembramiento de cuerpos o el guisazo, que consistía en disolver los cadáveres en ácido o derretirlos en contenedores de aceite. Estos comportamientos ya resultaban alarmantes para los especialistas que empezaban a estudiar el fenómeno. Muchos crímenes cometidos por esta agrupación criminal se cuentan entre los más terribles sufridos por agrupaciones narco, pero algunos episodios en particular han quedado marcados en la piel de México para el resto de su historia, y vamos a compartirlos con ustedes ahora. Uno de ellos, extremadamente escabroso, sucedió en Tamaulipas en el año 2010. Entre el 22 y 23 de agosto, un camión que transportaba 72 migrantes latinoamericanos con rumbo a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, fue detenido en la comunidad de San Fernando por un grupo armado y violento de los Zetas. Lo que vino a continuación fue descubierto por denuncias de vecinos del lugar. Se cuenta como herido y como pudo en arrastras salió a la carretera. Se me hace que salió a Miguel Hidalgo, y porque en Miguel Hidalgo había soldados y él pidió auxilio. Y les dijo que pues habían matado tantos allí y que él pues se había salvado. Primero los hicieron descender del vehículo con golpes y amenazas, quitándoles las pertenencias y pidiendo información de sus supuestos familiares en territorio norteamericano. Los criminales sospechaban que esos migrantes, que solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, se traían algo entre manos. Según investigaciones posteriores, uno de los sobrevivientes brindaría un testimonio estremecedor. Nos amarraron las manos, nos vendaron los ojos y después nos fueron acomodando formando una U en una iglesia en ruinas al costado de la ruta. Primero acomodaron a las mujeres, entre las que se encontraba una mujer embarazada. Nos dijeron que nos calláramos, que no gritáramos, porque nos iban a matar en ese momento. A estos 72 inocentes que buscaban una vida mejor en el país del norte les tocó vivir la peor pesadilla en territorio mexicano. Los Zetas y el Cártel del Golfo se encontraban en guerra abierta por el control de Tamaulipas, zona clave en el narcotráfico con Estados Unidos, y la estrategia Zeta de aniquilación de todo lo que oliera al enemigo estaba en su punto más desquiciado. En medio de rumores de que los del Golfo estaban reclutando migrantes para luchar contra ellos, los Zetas interceptaron a estas 72 personas, los recluyeron en un edificio abandonado al costado de la ruta y les ofrecieron pasar a integrar sus filas. Sin embargo, la mayoría se negó y muchos no contaban con el dinero para comprar su libertad. Los hicieron arrodillar en el suelo mirando contra la pared y les dispararon en la nuca. La siniestra ejecución fue llevada adelante por el Alacrán, el Chamaco y el Sanidad, en lo que fue una auténtica carnicería Zeta. Los cuerpos de los 72 migrantes fueron encontrados el 30 de agosto por las autoridades mexicanas y eran personas que provenían de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia entró en un programa de protección a testigos y así pudo brindar información a las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer el crimen. Sin embargo, un informe posterior haría salir a la luz la colaboración de la policía en este siniestro evento. La situación de la Policía Municipal Mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando en Tamaulipas participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Así lo revela un documento de la propia Procuraduría General de México que fue desclasificado a pedido del grupo estadounidense llamado Archivo de Seguridad Nacional. Según la PGR, detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. Esta investigación sirvió para poder echar luz sobre los hechos y cortar los lazos del grupo criminal con las autoridades. Pero no siempre las atrocidades perpetradas por los Zetas quedan tan esclarecidas. La tarde del 18 de marzo de 2011, la comunidad de Allende, en Coahuila, vivió una masacre que jamás olvidará. Eran las 19 horas cuando un grupo de al menos 60 sicarios del Cártel de los Zetas derribó con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza, quienes formaban parte de la organización y habían sido señalados como traidores.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño, el Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, quienes eran líderes del cártel, sospechaban que 3 integrantes de esta organización los estaban traicionando, colaborando con las autoridades de Estados Unidos y percibiendo ganancias de la venta de drogas por $10 millones. Los sospechosos eran Alfonso Poncho Cuéllar y sus sicarios Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Este último era residente en el poblado de Allende y fue a él a quien decidieron cobrarle la venganza. Los Zetas ocuparon el poblado aquel fatídico y trágico fin de semana en el departamento de Coahuila. Su paso por Allende dejó como resultado 26 personas desaparecidas, pero este número solo corresponde a lo que se supone que fue el informe de la Fiscalía. Entre las víctimas, 21 de ellas eran familiares y allegados de Garza, 3 eran amigos de Cuéllar y 2 eran trabajadores de Moreno. Sin embargo, testimonios de los lugareños que nunca fueron confirmados han llegado a hablar de 300 desaparecidos. El poblado quedó devastado, como muestran las imágenes. El modus operandi de los Zetas fue infernal. Ingresaron a las viviendas y se llevaron a hombres, mujeres y niños de los pelos y a los golpes, mientras saqueaban las viviendas. Los mantuvieron cautivos en un establo en el que se desconoce lo que hicieron, pero los rumores afirman que torturaron a los prisioneros y violaron a las mujeres. Finalmente ejecutaron a todos y decidieron deshacerse de todos los cuerpos. Los apilaron en un establo y le prendieron fuego para que los cuerpos se calcinaran, con el fin de luego enterrarlos y no dejar rastros. Destruyeron 32 casas, mataron incontables personas, quemaron sus cuerpos en gasolina y durante toda la masacre no apareció ni uno solo de los 20 agentes de la policía municipal que estaban de turno. Los lugareños afirman que los oficiales solo miraban lo que sucedía. Las fuerzas del orden cumplieron eficazmente las directrices recibidas, se afirma en un informe sobre la masacre de Allende. Luego agrega: no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio. La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas ni si las autoridades locales participaron, aunque sea de forma pasiva, en la tragedia. Es una de las heridas más profundas y menos sanadas de México, pero no la única. A las 3 de la tarde del 25 de agosto de 2011, 2 camionetas y un Mini Cooper llegaron al Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De su interior bajaron al menos 18 hombres armados que cargaban bidones llenos de combustible. En ese momento el local estaba atestado de gente, por lo cual la tragedia era inevitable. El grito de «¡Ya se los cargó la verga!» fue el anuncio del inicio de la masacre. En ese preciso instante comenzaron a rociar con gasolina la sala de juegos y a disparar indiscriminadamente contra los presentes. En cuestión de minutos las llamas se apoderaron de todo el edificio, convirtiéndolo en una trampa infernal. Los registros señalan que los Zetas, mientras disparaban contra los civiles y acompañaban las llamas de la devastación, reían. El incendio consumió por completo el local, que ardió durante al menos 3 horas. Cuando la situación fue controlada por los bomberos, los cuerpos de rescate encontraron decenas de cadáveres en el área principal y los baños. Algunos todavía tenían en sus manos calcinadas los teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio. La cifra total de muertos fue de 52 y algunos medios de comunicación lo calificaron como el peor ataque en la historia moderna de México. Según la versión de las autoridades, el motivo habría sido que los dueños del Casino Royal se negaron a pagar la cuota mensual de $7,000 que la agrupación narco les había solicitado para permitirles trabajar sin inconvenientes. Este episodio no solo fue una represalia contra una víctima que se atrevió a desafiarlos, sino también un mensaje de advertencia para todos los demás sometidos. Otra técnica también muy utilizada por los cárteles más violentos es someter a otras víctimas a ver las atrocidades cometidas por morbo y diversión, como en el caso de esta sobreviviente. En ese momento arrodillan a mi tío y le ponen la cabeza en ese tronco. Y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. O sea, qué le hicieron, cómo lo mataron. Al momento que hacen el primer hachazo que le dieron a mi tío, en ese momento el cuerpo se puso caliente de pies a cabeza,
me quedé sorda, no escuchaba nada, no podía hablar, mi lengua se puso dura, tenía mucho miedo. Por supuesto, en muchos casos los castigos de este grupo narco iban dirigidos directamente a los rivales que les disputaban terreno o negocios. A mediados de 2012 apareció un video verdaderamente aterrador, difundido por miembros de los Zetas para marcar el territorio. En el material que circuló en las redes, integrantes del grupo narco realizan un salvaje interrogatorio a 2 miembros del Cártel del Golfo. Las víctimas en cuestión fueron identificadas como Francisco Diego Gómez Guevara y Francisco Javier Reyes Cruz, y en la grabación ambos sujetos se encuentran maniatados y vendados. Mientras avanza la brutal intimidación, los 2 hombres están de rodillas y detrás de ellos 4 personas vestidas con ropa táctica apuntándoles en la cabeza con armas de fuego. Y luego lo más aterrador. De una viga del techo colgaban 2 sogas con el nudo preparado para sus cuellos. Al término del interrogatorio se empieza a escuchar de forma tétrica una canción de Beto Quintanilla titulada Grupo de los Zetas. Mientras la ranchera suena, los miembros del cártel les quitan las vendas de los ojos y encintan exageradamente la boca de las víctimas. Finalmente los cuelgan de a uno con las sogas que tenían listas para la ejecución. Una verdadera pieza fílmica de terror que vamos a compartir con ustedes. ¿Para quién trabajas? Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La agarras entre nosotros, no en contra de la sociedad. Salgan al topón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el Cártel del Golfo. Que hagan cosas en contra de la ciudadanía y en contra de la plaza. Aquí, puro Z, culeros. Para los Zetas era costumbre amedrentar a rivales y autoridades con videos y relatos de sus violentos atentados, pero el peor infierno lo desataban contra sus propios hombres cuando se enteraban o sospechaban que estos eran traidores. En ese marco es que se conoció uno de los videos más terribles e inhumanos de las bandas narco recientes. En el brutal metraje se veía cómo los Zetas desmembraban vivo a un colaborador al que acusaban de traición. Sin piedad alguna asesinaron a la víctima en cuotas, haciendo que el sujeto padezca un sufrimiento extremo, cortando sus extremidades mientras se desangraba y gritaba de pánico y dolor. Este caso sería conocido como el asesinato de Morena, debido a que es el apodo que le daban a la víctima. En el video se escucha, ¿ya te estás durmiendo, Morena?, mientras el hombre fallece. Estas han sido solamente unas muestras de las atrocidades inhumanas que pueden llegar a cometer los Zetas. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.